Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda. San Cipriano es una figura importante en la historia del cristianismo de todos los tiempos desde hace ya casi 2000 años. Oficialmente, ante la religión católica y a la Iglesia católica, es conocido por haber sido obispo de Cartago y además un intelectual del pensamiento cristiano, de la filosofía cristiana, de la teología cristiana. Como ya lo dije, ocupó el cargo de obispo en Cartago, directamente centralizado al papado. En Roma tuvo contiendas y luchas intelectuales, dogmáticas, intensas, con Esteban I, el papa número 23 de la historia del papado, de la historia del Vaticano. Antes de haber sido y haber terminado su vida como un gran santo, poseyendo muchas habilidades, ¿verdad?, intelectuales y una gran oratoria, tenía grandes habilidades para hablar en público. Era un orador, un gran hablador de discursos poderosos, con poder. Y terminó su vida con honra, con dignidad y seguramente heredando la vida eterna. Poco se sabe de su vida antes de su conversión al cristianismo, porque fue muy ocultada durante siglos por la Iglesia Católica, pues siendo algo muy irresponsable, ocultando todo este conocimiento, ¿verdad?, no pudieron eliminar todo su trabajo, y tengo entendido, aunque no lo he confirmado, que él también contribuyó buscando la eliminación de su previo trabajo. Se encargó de realizar, ¿sí?, muchos escritos, muchos libros, muchos manuales, ¿sí?, muchos grimorios de oraciones, de trabajos de ocultismo, pero en específico oraciones para fines en específico, la oración de la capa negra, ¿verdad?, y muchas obras peligrosas para el que conoce de ocultismo y también para el que no conoce. O sea, es lo mismo, es peligroso, es una garantía, ¿sí?, de sembrar mal y de cosechar mal tarde o temprano, y pone en riesgo tu vida en la eternidad divina y la compromete directamente, la liga, ¿sí?, directamente a que un día se esté, ¿verdad?, en el alma o con el alma en el infierno, en las profundidades del infierno, sin espíritu y sin cuerpo, pero con un alma, con emociones y con un consciente, con una conciencia en tiempo real. Habiendo dicho esto, ¿verdad?, el trabajo previo de San Cipriano es muy extenso, pero hay un libro en específico que se llama el libro de San Cipriano, el tesoro del hechicero, que contiene muchas oraciones de ocultismo, y como ya lo dije, peligrosas para cualquier ser humano, lo sepas usar o no lo sepas usar. El punto de todo esto es que ni la Iglesia Católica ni San Cipriano pudieron eliminar el trabajo previo hecho. Sin embargo, siempre hubo una humildad, ¿verdad?, de parte de Cipriano, de reconocer que él contribuyó a ese trabajo de maldad. Las cosas no se generan por sí solas. Tiene que haber una serie de factores para contribuir a la creación de algo. En los próximos días de septiembre y de diciembre, posteriormente, se estarán estrenando
dos documentales, tengo entendido que son los más populares, aunque creo que hay más, acerca de la secta La Luz del Mundo de Guadalajara, con todo lo relacionado a sus abusos, su historia, su coercitividad, sus apellidos, sus nombres, sus líderes. El más reciente, Nazón Joaquín García, preso desde junio del 2019 en Estados Unidos. Persona que ya fue sentenciada a 16 años, ¿verdad?, de prisión en Estados Unidos. Como todos ya sabemos, este caso que fue tan sonado, tan conocido y todavía. Pero este mensaje no es para hablar tanto de lo que hizo la secta, pues ya un juez federal norteamericano, ya el gobierno de Estados Unidos lo enjuició, le dictó una sentencia, para muchos corta, para muchos justa, para muchos larga, dependiendo qué relación y percepción tengas acerca de esta religión, acerca de esta secta en México, ¿verdad? En específico, naciente en la hermosa provincia de Guadalajara, en Jalisco, que prácticamente es un vecindario completo, ¿sí? No podría decir que es autónomo e independiente del gobierno local, pero con grandes tintes abusivos, prepotentes, coercitivos, como toda organización religiosa, ¿verdad?, aquí en la tierra, que tiene una organización, una administración, jerarquías. Estaba ayer revisando, ¿verdad?, los organigramas de asambleas de Dios. ¡Qué barbaridad, qué horror! Eso ya no es una iglesia, eso ya es una secta, ya es una empresa, ya es una burla el cristianismo moderno. Pero este mensaje es más bien para aquellas personas que abusan de su posición y quieren justificar su maldad, su perversidad, sus pecados, con los pecados ajenos, con los crímenes ajenos, con la violación de leyes ajenos. El que Nazón Joaquín García, ¿verdad?, sea culpable es por muchas razones, por muchos factores. Al igual que con San Cipriano, ¿verdad?, hubo un factor humano. El monstruo de San Cipriano, antes de su conversión a Jesucristo, no sucedió solamente por sí solo. Hubo personas que lo motivaron, hubo personas que lo defendieron. Ahora, en este tiempo, ¿verdad?, déjame pongo mis anteojos porque está haciendo sol y está haciendo viento y luego sol y luego lluvia aquí en este parque. Estoy en la ciudad de Aveiro. Un monstruo coercitivo, ¿verdad? Una figura religiosa que influye, que convence, que hace y deshace a diestra y a siniestra, no se crea por sí solo. Es muy fácil tomar la posición ahora de víctima, atacando a esta religión, a esta secta, a la luz del mundo, ¿sí?, olvidando que tú contribuiste a que se creara el monstruo de la luz del mundo y de Nazón Joaquín García. Esto para los miembros de esta religión. En algún momento tú defendiste su nombre, en algún momento tú lo viste como un padre espiritual, en algún momento tú viste a la luz del mundo como una religión. Saliste de ahí, lo olvidaste. Qué bueno que saliste de ahí, qué bueno que te olvidaste de ese conocimiento, aunque lo haces para lo que te conviene. Pero debes de reconocer que ese tipo de monstruos no se crean solos. Tú también eres culpable, tú también eres responsable, porque en algún momento de tu vida fuiste parte de ellos. Nadie está defendiendo, nadie está haciendo una apología de la luz del mundo de Nazón Joaquín García. Pero aquí sí se defiende la justicia divina ante los ojos de el Creador. Tu alma vale lo mismo que la de Nazón. Escúchame, el cristianismo moderno está erotizado, ¿verdad?,
hedonizado, romantizado con las figuras bíblicas. Y cualquier persona, ¿verdad?, en ese tiempo que se dice apóstol, tú lo defiendes, tú lo apruebas. Indirectamente dejaste de seguir y de apoyar a los Joaquín o a cualquier líder religioso de otra secta, de otra denominación, de otra secta protestante, pero en tu vida actual pues tienes otros caudillos, otros ídolos, ¿verdad? Necesitas siempre tener a alguien a quien seguir, pero no sigues por lógica, ¿verdad?, al que tienes que seguir. El monstruo de Nazón Joaquín García se creó con tu ayuda y lo olvidaste. Ahora eres la víctima. Son criminales, eso es evidente. Un juez, ¿sí?, a nivel federal en Estados Unidos, es muy difícil que cometa un error. Es muy difícil. A gran parte de la población que está esperando estos documentales de Netflix. El de Netflix se estrena creo que el 28 de septiembre en Netflix. Hay otro en HBO que se estrena en diciembre, ¿sí? Ambos tienen nombres relacionados con la luz del mundo, que en realidad era oscuridad. Pero ha pasado el tiempo, fíjate nada más. Y tú sigues siendo partícipe de la amargura de esta secta. No es fácil de sobrellevar, pues tanto iglesia cristiana de supuesta sana doctrina y de senda antigua, tanto sectas protestantes, tienen un poder de herir a la humanidad que son como un cáncer. Aquí lo más importante es confrontarte a ti y despertarte, incomodarte, que despiertes, que reacciones. El alma, ¿sí?, de Nazón Joaquín García no es peor que la tuya. Y eso que a mí me mandaron a golpear, ¿verdad?, en mayo de 2019, en el Centro Histórico de Ciudad de México. ¿Te acuerdas del evento de Bellas Artes? Yo estuve ahí, ¿sí? Estuve predicando junto con otra persona. Contendimos fervientemente contra la secta, ¿sí? Y nos golpearon. ¿A ti también te han lastimado? A mí también, ¿verdad? Estuvimos ahí por voluntad propia. De igual manera, tú estuviste por voluntad propia en la secta por años. El problema es que han pasado los años y tú tus pecados estás justificando. Tú estás justificando tus pecados, tú estás validando, ¿verdad?, tu perversidad, tu maldad. ¿Cuántos de ustedes, verdad, han cometido pecados, han cometido crímenes? No similares a los de Nazón, pero parecidos. Y hasta se ensancha tu boca para juzgar. Yo te recomendaría que tomes una posición ante Dios de humildad. Que seas humilde, que no te olvides. Espiritualmente, ¿verdad? Es así. El alma de Nazón vale igual que la tuya, vale igual que la mía ante Dios. Se te ha olvidado, ¿verdad?, que los grandes testimonios a Jesucristo de conversión, ¿sí?, han sucedido en los corazones, en las mentes de los hombres más perversos en la historia de la humanidad. Yo en lo personal no conozco a Nazón Joaquín García, ni a su familia. Sé que hizo cosas muy perversas, crímenes contra la ley, ¿verdad? Pero tú no eres la ley y tú no eres el rey. No lo estoy defendiendo a él, estoy defendiendo el Evangelio de Jesucristo. Si Nazón Joaquín García, ahí en su celda, ¿verdad?, recibe y sucede un milagro en su mente y en su corazón y se convierte a Jesucristo, tú eso no lo puedes detener. ¿De dónde crees que salen las historias gloriosas, los testimonios de poder, del testimonio del Evangelio de Jesucristo? ¿Tú crees que salen de personas sanas, ¿sí?, y muy morales, ¿verdad?, que tienen altos conceptos de ellos, mentales, emocionales, civiles, espirituales, sociales? Escúchame, las armas más poderosas de la milicia, ¿sí?, de Jesús, de Dios, el Creador, aquí en la tierra nacen de las mentes y los corazones más perversos en la historia de la humanidad. Puede suceder, lo he dicho muchas veces, ¿sí?,
que tanto quebrantamiento y peso de la ley contra este hombre, ¿verdad?, puede culminar en una humillación ante Dios. ¿Y qué vas a hacer? Porque tus deseos, escúchame bien, y ahí tú estás mal. Tus deseos son de visualizar muerte, dolor, quebranto contra Naasón. Yo no soy el juez para decir si lo merece o no, ¿sí? Y tú tampoco eres el juez para decir si lo merece o no. Yo lo que entiendo de mí es que soy un pecador, ¿verdad? Y corro a los pies de Cristo. Y me humillo ante Él, necesitado de su sangre, de su perdón, de su justificación. Escúchame, aquí en mi mente y en mi corazón, yo no veo a Naasón Joaquín García como peor que yo, ¿sí? Él es un criminal, se le acusan de muchas cosas perversas. ¿Y qué crees? La ira de Dios, la justicia de El Creador y la ley federal de Estados Unidos ya lo alcanzó. Ya lo alcanzó. Tú realmente, a partir del quebrantamiento, de la molición del espíritu, alma y cuerpo de Naasón Joaquín García, estás haciendo morbo y mofa. Tú ya no ves eso como justicia de Dios. Tú ya no glorificas a Dios porque lo puso en las rejas, tras las rejas, y le dio 16 años de prisión. Tú ya más bien, ¿sí?, ves la historia de Naasón, ves todo lo que ha hecho esta religión. Tú ya no ves todo lo que tiene que ver con la luz del mundo y con Naasón Joaquín García, con dolor por las almas, por las personas, por las vidas que esa organización afectó. Tú ya ves todo eso con morbo, ¿verdad? Ya te deleitas en el sufrimiento ajeno. Te repito, él y su familia están sufriendo las consecuencias, ¿sí?, de sus pecados, de sus perversiones. Y realmente ha habido una evolución en el pensamiento, ¿verdad?, personal, en cuanto a la percepción, ¿sí?, del estado espiritual de otras personas. No puedes tú continuar y nunca vas a evolucionar, ¿sí?, y no vas a crecer verdaderamente al nivel de un hombre espiritual si tú sigues viendo, si tú sigues sintiendo, ¿sí?, con orgullo, con soberbia, que otros hombres son peor que tú no eres como ellos. La Biblia dice todo lo contrario. Te has olvidado, ¿sí?, las palabras que dijo Jesús en la cruz con los dos ladrones, ¿verdad? Uno se burlaba, uno blasfemaba y el otro se humilló a él, ¿sí? Jesús a esos criminales que tú desechas, Él los recibe. A mí no me importa si Naasón Joaquín García, si la luz del mundo te hirió, te lastimó. La Biblia dice que tienes que perdonar, y esto es un texto, ¿verdad?, que va a confrontar al mundo secular y al religioso también. Pero lo más importante es que aquí entiendas, ¿verdad?, quién es quién. Tú y yo somos pecadores, lo sepas o no, haya conciencia, haya revelación en ti de saber, ¿verdad?, que eres un pecador o no. Lo eres, dice Dios, según la Biblia, según sus leyes, lo eres y punto, ¿verdad? El peor error del ser humano es autojustificarse. Ahora, mientras pasan los años, sigues aferrándote, ¿verdad?, a justificar tu maldad, tu perversidad, por causa de la verdad, ¿verdad?, que se exhibe acerca de las sectas, no solamente la luz del mundo, ¿sí?, sino de otras. Si tú eres pastor evangélico, ¿verdad?, si tú eres pastor protestante, si tú eres cristiano, ¿verdad?, escúchame bien, y has hecho cosas iguales o peores que las del legado y el linaje Joaquín y de la secta La Luz del Mundo, yo te recomiendo que, mira, te calles. Te calles. Porque tú no has pensado, iglesia estúpida y torpe, iglesia protestante. Ya fueron por Naasón, ahora van a ir por ti. Oh, sí. Pues tú tienes un diseño igual al de la secta La Luz del Mundo, ¿no te has dado cuenta?
tienes un apóstol, ¿verdad? Tienes una figura religiosa, tienes finanzas, tienes actividades, ¿verdad? Sociales, ministeriales, te convencen, ¿verdad? Abusan de tu tiempo. Eres una persona en vulnerabilidad espiritual, así como el migrante en el extranjero está en situación de vulnerabilidad, en estado de vulnerabilidad, ¿verdad? Por las limitaciones del idioma, ¿sí? Las finanzas, la morada, la casa, ¿verdad? Dónde vivir. Toda la adversidad, la dificultad que enfrenta un ser humano cuando hace migración, cuando emigra a otra nación. Tú estás en estado de vulnerabilidad, en ese estado espiritual. ¿No te has dado cuenta que el cristianismo moderno ejerce sobre ti coercitividad, abusa de ti? Y no te das cuenta, hasta los defiendes. Fueron por la luz del mundo, ahora van a ir por ti. Este mensaje es para no es para decir si Naasón Joaquín García es culpable o no, ¿sí? No es para determinar quién es peor o mejor. Los hechos hablan por sí mismos, ¿no? Te has olvidado que el fundamento del cristiano para juzgar correctamente, ¿sí? Es el arrepentimiento genuino. Escúchame bien. Tú puedes seguir juzgando a Naasón Joaquín García, tú puedes seguir juzgando a la luz del mundo, puedes hacerlo parte de tu pan diario de cada día, pero con la vara que tú midas serás medido, ¿sí? Tú no aspires a misericordia el día, ¿sí? Que seas juzgado por tus pecados en este mundo y en el venidero, en esta vida y en la vida eterna, ¿sí? No vayas a pedir clemencia ni misericordia, pues tú fuiste duro, ¿sí? Con los errores, con los pecados, con la violación de leyes, con los crímenes ajenos. Tú fuiste, ¿sí? Todo menos cristiano. ¿Verdad? No se está defendiendo a la luz del mundo ni a Naasón Joaquín García. Se está defendiendo el Evangelio. Se está intentando convencer de que tú ante los ojos de Dios eres igual que Naasón Joaquín García. Tu alma vale lo mismo, ¿sí? En realidad tú al entender en conciencia, ¿sí? De tu estado espiritual, por muy bueno que parezcas, por muy bueno que tú pienses que seas, la Biblia, ¿sí? Y el fundamento de Jesucristo dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Van a salir los documentales de Netflix y de HBO, vas a estar comiendo de eso, ¿sí? Aquí y allá. Ahora, nadie está diciendo, ay, que no salga a la luz la verdad. Claro que sí. No hay nada oculto que no haya de salir a la verdad, ¿sí? Cuando una organización religiosa ostenta prepotentemente, ambiciosamente, envidiosamente ese título de la luz del mundo, va a ser probada. Ya te diste cuenta que la luz del mundo pues, es tinieblas. Ahora, si tú eres miembro de la luz del mundo, ¿qué te ofende? ¿Que ofendan a tu organización religiosa? ¿Sí? Los cristianos de este tiempo y los pseudocristianos de sectas protestantes de este tiempo se enojan, se ofenden, ¿verdad? Porque alguien se mete con su organización, con sus logotipos, con su religión. No puede ser posible. ¿No te has dado cuenta que vives en una idolatría? En una idolatría empedernida, ¿sí? ¿No te has dado cuenta? ¿No lo has experimentado? Yo te pregunto a ti, ¿verdad? Que andas defendiendo a tu organización, a tu religión, a tu falso apóstol, a tu falso profeta. ¿Cómo está la esposa? Y para ti también, que andas atacando la secta, ¿verdad? Que andas criticando al falso apóstol, ¿sí? Que andas hablando mucho de eso. ¿Cómo está tu vida? Escúchame, hay un caso, ¿verdad? De un influenciador, o lo que intenta ser, ¿verdad? Un youtuber argentino, ¿verdad? De corte homosexual. Es una persona homosexual. Tiene pareja, le gustan los hombres, ¿verdad? ¿Sí? Y se pone a hablar. Fíjate nada más la hipocresía del hombre. Fíjate nada más las cosas que tú defiendes. Esta persona, ¿verdad? Es homosexual. Tú ya sabes qué hace un homosexual. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se agarra de la mano con su pareja y se dan besitos y ya.
Se toman un café y se van a sus casas. Tú sabes, ¿sí? Que cuando hay una relación entre hombre y mujer, el objetivo de la testosterona masculina, ¿verdad? Es la conquista corporal, sí, espiritual y almática de la mujer, la consumación en el acto sexual, que se recomienda sea, ¿sí? Durante el matrimonio, pero en término secular, sapiensalmente, ¿verdad? Normalmente la conducta humana, al menos en el mundo occidental, aunque en Medio Oriente y en Oriente también existe la fornicación, también existe, ¿verdad? El adelantarse, el comerse la torta antes del recreo, claro que sí, pero al menos en el mundo occidental ese es el estándar, ¿verdad? Entonces, las parejas homosexuales, siendo una aberración, una alteración de la realidad, de la conducta heterosexual, imitan ese comportamiento, ¿verdad? Aspiran a lo mismo. Entonces una pareja homosexual también tiene intimidad sexual. No la genuina, no la verdadera, ¿verdad? Es imposible, es antinatural, pero violando tú esas leyes naturales, ¿sí? Violando esta persona que habla en contra de la secta La Luz del Mundo, habla de Nazón Joaquín García y todos los crímenes, pecados, errores, perversidades, maldades, abusos que cometió, sin temor de Dios alguno, ¿verdad? Se pone a señalar y a juzgar y toma una facultad de juez, de que es moral, de que es inmoral. Cuando una noche anterior, ¿verdad? Otro homosexual se lo folló, ¿verdad? Con él se acostó y hubo, ¿sí? Contacto antinatural de corte sexual. ¿Te fijas la hipocresía del ser humano? Esas son las personas que están diciendo que la secta, la luz del mundo, es perversa. Esas son las personas que dicen que Nazón Joaquín García es el peor hombre del mundo. Te estás equivocando, de verdad. Te estás equivocando. Tú no divulgas, tú no difundes una verdad. Tú divulgas una posverdad. Has creado mentiras, ¿sí? Una posverdad es una mentira o un conjunto de mentiras. Son argumentos articulados, creados, ¿verdad? Con un propósito. Ese es el tipo de personas que dicen si la luz del mundo y Nazón Joaquín García son morales o inmorales, son buenos o malos. Por eso, tus parámetros no son confiables. Porque corro el riesgo de que sí te creo, de que sí te escucho, me estés diciendo una mentira, ¿verdad? ¿Cómo vas tú a decirme qué está bien y qué está mal si vives una vida perversa, homosexual? Tu argumento, lo que tú comuniques, tiene validez y respeto del cielo hasta el momento en que te humilles a el Eterno, hasta el momento que reconozcas con tu boca que Jesucristo es el Eterno, ¿sí? Hasta que te humilles a Él, hasta que confieses con tu boca que Él es el Señor y creas en tu corazón, es decir, sensorialmente, emocionalmente, que Él resucitó entre los muertos al tercer día. Mientras tú no hagas eso, todo lo que digas es igual de perverso que los discursos morales que hacía Aarón Joaquín, ¿sí? Samuel Joaquín, Nazón Joaquín García. Eres igual de perverso que los Joaquín. Es más, yo pondría en tela de juicio quién es peor. ¿Quién será peor? ¿Tú o Nazón Joaquín García? ¿Quién será peor, tú o el infierno? ¿Quién será peor, el diablo, Satanás o tú? ¿Quién será peor? Escúchame, no te dejes llevar, no te dejes ser arrastrado por la hipocresía, ¿verdad? De algunas tribus urbanas que salieron de sectas protestantes y después se olvidan de sus vidas, ¿verdad? Y su mundo es el odio y la amargura contra esas sectas. No puede ser así, escúchame. Te vas a contaminar, ¿sí? Y lo más importante es que vas a contaminar a los tuyos, a los que estén cerca de ti, a tu familia, a tus hijos. Yo te pregunto una vez más, ¿verdad? Ya ves que
eres muy bueno para evaluar quién es moral y quién es inmoral. Yo te preguntaría en este día, ¿verdad? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu familia? ¿Eres buen hijo? ¿Eres buen padre? ¿Sí? ¿Cómo está tu mamá? ¿Qué pensará tu mamá de ti? ¿Qué pensará tu papá de ti? ¿Sí? ¿Qué dice Dios de ti? Realmente, si consultáramos a Dios, el Creador, ¿verdad? Y nos dijera, porque Él revela, ¿sí? Él dice, Él es mi hijo, tiene estos defectos, estas virtudes, pero peso la balanza y lo encuentro digno como mi hijo. ¿Qué dirá Dios de ti? ¿Qué dirá Dios de ti? ¿Tú crees que la perversidad ajena, tú crees que la maldad ajena, tú crees que todos los crímenes, pecados, errores, abusos que cometió el linaje Joaquín y la secta La Luz del Mundo, a ti te justifican, a ti te hacen bueno, a ti te hacen moral y a ellos más inmorales que tú? Estás totalmente equivocado. Esa es la confrontación espiritual que realiza, ¿verdad? Es la labor del Evangelio de Jesucristo, decirte y anunciarte a ti, hey, cállate la boca, tú eres igual o peor que ellos. Pero ¿qué crees? La buena nueva es que tú estás a tiempo. Tú estás a tiempo de arrepentirte, de tomar otro rumbo en tu vida, ¿sí? Antes de juzgar el error ajeno, antes de juzgar, ¿sí?, el pecado ajeno, antes de juzgar las equivocaciones ajenas, júzgate a ti mismo. ¿Cómo está tu vida? ¿Acaso no dijo Jesús? Quítate la viga de tu ojo y después juzgas y después quitas mi pajilla, ¿verdad?, en mi ojo. Tienes que hacer una pausa y no dejarte llevar por la hipocresía. Ahora, de algunas tribus urbanas, tú puedes tomar la decisión de, este hombre está mal, está defendiendo a La Luz del Mundo, está defendiendo a Nazón Joaquín García. No lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo, pero me parece muy imprudente, ¿verdad? Y muy increíble y muy estúpido, ¿sí?, la manera en que gran parte de los cristianos de este tiempo quieren declarar morales, ¿sí?, y buenos ante ellos mismos. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. El monstruo de Nazón Joaquín García no se creó de la noche a la mañana. No se creó de la noche a la mañana. Hubo muchos factores que contribuyeron a que ese hombre se corrompiera de esa manera. Hirió a muchas personas, pues claro, sí. Claro, tú le diste el control, tú le diste el poder, sí. Me parece ofensivo, me parece ignorante y muy hostil, muy prepotente que entrevisten a una víctima de violación, sí, de este señor Nazón Joaquín García, porque tú sabes, tú has visto ese comportamiento en las iglesias. Tú has visto cómo son. Yo no estoy justificando al pastor abusador, pero a las personas que se acercan a esos miserables, les gusta que los vean. Mírenme, soy amigo íntimo del pastor, del falso apóstol. Sí los has visto, cómo son, ¿verdad? Te sientes como privilegiado, te sientes elegido, te sientes aceptado, ¿verdad? Esas son las consecuencias de poner tu corazón en una secta. Ahora eres irresponsable, ¿verdad? Y ahora, en lugar de tener humildad de decir, bueno, sí, cometí el error de pertenecer a esa organización, ¿sí? Ellos me lastimaron, pero yo también soy responsable. Psicológicamente, psiquiatramente, tú también tienes responsabilidad, ¿sí? A menos de que un psiquiatra, un médico psiquiatra, a menos de que un especialista en el área te diagnostique con alguna deficiencia, con algún trastorno, ¿sí?, con algún síndrome, con alguna patología mental, ¿sí?, o emocional, o alguna incapacidad, o alguna indeficiencia que te permita, que no te permita a ti tomar decisiones correctas, prudentes en tu vida, a menos de que un especialista en materia, ¿sí?, no diga que no puedes llevar tu vida por ti mismo, entonces eres responsable. Eres responsable, en algún momento los escuchaste, en algún momento te equivocaste, ¿sí? Y todavía pasan los años y no tienes la humildad todavía, ¿sí?, de reconocer, ¿sí?, de compartir
al mundo entero de que tú también, ¿sí? Eres parte de ese error. Nadie está diciendo que ellos son inocentes. Nadie está diciendo que todo líder religioso que comete abusos coercitivos, ¿verdad? Que comete abusos sexuales, que corrompe y convence a las masas, ¿verdad? No sea responsable, pero ustedes, cristianos hipócritas, ¿verdad? Hablan mucho de la sujeción a la autoridad. Hablan mucho de la sujeción a la autoridad. ¿Por qué no te sujetas a la autoridad? ¿A cuál autoridad? A la autoridad norteamericana, ¿verdad? Que le dio una sentencia de 16 años a Nazón Joaquín García. ¿Qué tienes que estar apelando? ¿Qué tienes que estar exigiendo? Pues no hablas tú mucho de que sujeción a la autoridad, ¿verdad? Nada más, el cristianismo de este tiempo, nada más no es confiable. No es confiable. Un día dice una cosa, otro día otra. Has creado un monstruo igual o peor que Nazón Joaquín García, ¿sí? Y ese vive adentro de ti. Ese hombre aparentemente moral, ¿verdad? Bueno. De verdad, qué estado tan miserable, ¿verdad? Creer que el otro es peor que tú. ¿De qué Cristo hablas? ¿De qué Jesús hablas? El fundamento, ¿sí? Y una de las doctrinas que instituyó el apóstol Pablo en sus cartas es de considerar al prójimo como superior a ti mismo, ¿sí? De ser sufrido. ¿No dices tú, pastor hipócrita, cristiano hipócrita de este tiempo, no dices tú que el siervo de Dios debe de ser sufrido? ¿Sí? Yo a ti no te veo muy sufrido, yo a ti te veo vengativo, ¿verdad? Yo a ti te veo con muchas armas, no espirituales, sino terrenales, humanas. Te quieres hacer justicia por ti mismo. Ya el juez dictó la sentencia. ¿Qué tienes que estar tú intentando por tus propias fuerzas más? ¿Sí? Le estás diciendo a Dios que se equivocó. Le estás diciendo a Dios, quítate, yo lo voy a hacer mejor. No se te olvide que la Biblia está escrita, está contenida de grandes historias, ¿verdad? De que los hombres más perversos reconocieron ante Dios el Todopoderoso, el Eterno, que ellos eran los peores. No decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Que él era el peor, el más grande de todos los pecadores. En primera de Timoteo está. Pasan los siglos, ¿verdad? Y llegamos a este tiempo en que los cristianos contratan abogados, en que los cristianos son más morales que todo el mundo, ¿verdad? En que los cristianos se justifican a ellos mismos, ¿verdad? Por eso no hay gloria, por eso no hay avivamiento, porque estamos rodeados, ¿verdad? Rodeados de cristianos morales que no necesitan justificación, no necesitas un salvador, pues tú te salvas a ti mismo, tú te perdonas a ti mismo, tú te justificas a ti mismo, ¿sí? ¿De qué Jesús hablas? ¿De qué Jesús predicas? No sé si tú has notado, pero en las iglesias cristianas ya los pastores ya no hablan de ellos, ya no hablan de ellos. ¿Por qué crees que la Biblia dice en Isaías 61, hablar de, vendar a los quebrantados, consolar a los enlutados, abrir cárcel a los encarcelados? Si me equivoco en una de las palabras, bueno, discúlpame, pero entiendes el mensaje, ¿verdad? No lo estás experimentando. Tus líderes religiosos no están esa verdad, esa experiencia experimentando, ¿sí? No les estoy deseando mal, pero sí deseo que se callen las bocas porque es un insulto, ¿verdad? Estar escuchando cristianos que dicen que tienen apóstoles, que tienen profetas. ¿De qué carajos hablas, brother? ¿De qué carajos hablas? ¿Sí? Ahora los cristianos, los pastores evangélicos, los líderes de sectas protestantes, los falsos apóstoles, falsos profetas, tienen vergüenza de hablar de ellos mismos. Ya se les olvidó, ¿sí?, que eran perversos sexualmente, ya se les olvidó que eran alcohólicos, ya se les olvidó que eran drogadictos, ya se les olvidó que eran violentos, ya se les olvidó que muchos de ellos, fíjate nada más, eran abusadores sexuales. Algunos de ellos alcanzaron gracia y misericordia de Dios, ¿sí?, y se arrepintieron, pero en algún momento fueron abusadores sexuales, en algún momento, ¿sí?, le pegaron a una mujer, en algún momento fumaban cigarro como locos, en algún momento tenían una boca tan hiriente, tan maldiciente, ¿sí? Ahora les da pena recordar todo eso y les da pena hablar de eso,
Se olvidaron del testimonio de Jesucristo. Se olvidaron que predicar a Cristo crucificado incluye, ¿verdad?, que tú fuiste crucificado en esa cruz, que tú eres la verdad, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes dicen que son señal a la casa de Israel? Pues no parece, no parece. De ninguna manera. Tienen un terror, tienen un pavor a hablar de ellos, de sus pecados actuales, porque ¿a poco crees que no pecan? Porque son pastores, evangelistas, falsos apóstoles, falsos profetas. ¿Tú crees que no pecan? ¿Tú crees que no erran? ¿Tú crees que no se equivocan? Claro que sí. Yo te puedo asegurar que si el gobierno, ¿sí?, de cualquier país le hace exámenes psiquiátricos, psicológicos a tu pastor, a tu líder religioso, ¿verdad?, lo van a diagnosticar como narcisista, compulsivo, obsesivo y otros más. ¿Qué trastornos arrojará un examen, un diagnóstico, una evaluación psiquiátrica a tu líder religioso? ¿Cómo saldrá? A mí se me hace que tu pastor, tu iglesia, tu organización religiosa es peor que Satanás. ¿Quién será peor, Beelzebú, o tu evangelista, Leviatán, o tu pastor, Asmodeo, o la mujer en tu organización religiosa que se dice pastora? ¿Quién será peor? La respuesta tú ya la sabes. Ellos son peor. ¿Y por qué tiene peso el argumento, verdad? Y el juicio que hago. ¿Por qué? Porque me arrepiento y me arrepentí ante mi Señor Jesucristo de mi maldad, de mi perversidad, ¿verdad? Y abracé su cruz y Él me limpió con su sangre preciosa y me restauró y me levantó y me dice, esfuérzate, continúa, espera en mí, yo estoy haciendo. ¿Sí? Por eso tiene peso mi juicio, por eso tiene peso, por eso tiene prestigio, ¿sí?, mi argumento, por eso pesa lo que yo estoy diciendo, por eso ni tú ni nadie puede desacreditarlo, porque está respaldado por la amplia, intensa, poderosa evidencia de la verdad. La verdad a mí me respalda, me protege, ¿sí? Como dice Jordan Peterson, condúcete por la verdad cuando ya no tienes nada que perder ni nada que temer. ¿Sí? Te conduces por la verdad. Como lo dice Jordan Peterson, condúcete por la verdad en tu vida, ¿verdad? Y espera lo mejor. No hay mejor protección que la verdad. Mientras tú, ¿verdad?, que dices que no se juzgue, tú juzgas, haces lo mismo y eres peor que cualquier líder religioso que le dieron sentencia. La única protección, la única validación, ¿sí?, el mejor estado en el que puedes estar para tú, ¿sí?, afirmar algo, para defender algo, para crear un argumento, ¿sí?, y ese sea respaldado, es que tú estés del lado de la verdad y de la justicia. Y escúchame bien, justificando, ¿sí?, tus maldades, tus perversidades, en los hechos, en los pecados de otros, no alcanzas moralidad plena, no alcanzas respeto espiritual y socialmente nunca vas a ser aceptado dignamente. Claro que no, porque tú que juzgas haces lo mismo, has visto ese comportamiento, ese parámetro en alguna parte, ¿verdad?, de la humanidad, en tu lugar de trabajo, en tu familia, en la sociedad. Alguien que dice algo, ¿sí?, como moral, que no se debe de hacer y después lo viola, pierde todo respeto, todo prestigio, toda credibilidad. Este señor, Robert Greene, ¿verdad?, autor de las 48 leyes del poder y otros libros acerca de poder, ¿sí?, táctica, mucho aire aquí en el parque, aquí en Aveiro, ¿verdad? Es hermoso todo esto, pero Dios es superior. Cuando tú estás en Cristo Jesús, el sonido del agua, el sonido del viento, la luz del sol, el ambiente, el clima, lo aprecias más, eres más sensible a ello, porque Dios alegra tu corazón. La solución, la respuesta, ¿verdad?, no es que te vayas de viaje, como dicen muchos psicólogos, que te distraigas.
No hay mayor logro ni mayor alto de nivel de felicidad que estar en Cristo Jesús. Créeme, yo sé de lo que te estoy hablando. Robert Greene, en toda su literatura, y en específico, ¿verdad? Creo que en las 48 leyes del poder habla y dice que el discurso moral, ¿sí? El sermón moral no es atractivo ni sexy. El problema de este tiempo es que el cristiano promedio no está escuchando a el Eterno. Por eso tienes pastoras, mujeres que son pastoras, ¿verdad? En el púlpito, ¿verdad? Predicando. Por eso, y no es que no pueda haber mujeres predicando, claro que sí. El problema es que las que yo he visto, ¿verdad? En redes sociales y presencialmente, no deberían de estar ahí. Por la sencilla razón, ¿verdad? De que no tienen conciencia. Lo he visto muchas veces. Y lo has visto en redes sociales también. Se ponen unos lay jeans apretados, pegados, ¿verdad? Visten con vestidos muy pegados, ¿verdad? Atractivos a la vista masculina, pero que aunque exhiben la belleza del cuerpo femenino, ¿verdad? De lo cual no hay que espantarse, pues es algo natural y normal, distraes del propósito divino cuando comunicas de Dios el mensaje. En vez de que se centren en Jesucristo, los ojos del expectante, los ojos del oyente se van a centrar en tu culo, se van a centrar en tu trasero, se van a centrar en tus senos, mujer. Entiende, entiende por el amor de Dios, por los clavos de Cristo, entiende, ¿verdad? Si quieres vestirte de esa manera, lo puedes hacer en tu casa con tu esposo, el pastor, ¿verdad? A él, sí, modélale lo que quieras, desnúdate ante él, ¿verdad? Ámalo, quiérelo, complácelo, respétalo, pero no en la iglesia. Ese es el tipo de cristiano que muchas veces a ti y a mí nos quiere juzgar. Y peor aún, ese tipo de cristianoide pseudo moral, ¿verdad? Que es más inmoral que moral, se pone y cree que tiene la facultad de juzgar a Nazón Joaquín García a la luz del mundo. Ahora que se hizo público, ¿verdad? Que van a ser publicados los documentales de La Luz del Mundo y de Nazón Joaquín García, de Netflix y de HBO. A raíz de todo eso, pues ya están las iglesias aquí y allá, ¿verdad? Haciendo videos de Nazón Joaquín García, de La Luz del Mundo, todo el mundo dando su opinión. No se te olvide que van por ti, pastor, van por ti. Seguro que tú eres bien inocente, seguro que tú eres bueno, seguro que nunca has cometido nada de lo que Nazón cometió. Ten precaución de hablar y piénsala bien antes de grabar ese video, ¿sí? Porque mucha gente, y es un método, tiene un nombre pero no lo recuerdo, es el de la distracción. Enfocas la atención en algo para que se distraiga de ti o de otro centro de atención. Eres un experto manipulador, pastor. Eres un experto, ¿sí? En manipular la verdad, en crear distracción para que no se te investigue a ti. Pero no puedes engañar al FBI, no puedes distraer a la DEA. ¿A poco crees? ¿A poco crees que los vas a distraer? Pues llevan años siendo expertos en lo que hacen. Ya te han de traer bien checado. No vas a poder esconderte ni huir de una auditoría que el gobierno haga contra ti. La posición que yo te recomiendo que tomes es la de que tomes la posición de humildad, ¿sí? Que no te sientas con la facultad moral de los pecados ajenos juzgar, a menos de que te arrepientas y Dios te respalde con dignidad, ¿verdad? Es que ese es el problema. Nadie, escúchame bien, nadie puede eliminar la verdad. Nadie. Pero tú, para tener permiso de hablar de la verdad, tienes que ser verdad primero. No le digas a la luz del mundo que es tinieblas y oscuridad si tú eres oscuridad. Es ilógico, ¿no? Ya lo he dicho, el ejemplo más grande de esto
¿sí? Es aquel influenciador argentino que es homosexual, perverso e inmoral, ¿verdad? Hablando de la homosexualidad de Nazón Joaquín García, ¿sí? De los crímenes, leyes, pecados, errores que cometió este hombre, ¿sí? Es ilógico. La persona que está facultado para hablar con esa autoridad y con ese respaldo acerca de la verdad, de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que es moral e inmoral, tiene que ser una persona primero que nada, ¿sí? Que haya sido confrontado con la luz, con la verdad, con la santidad de Dios, la cual se aprecia, se aprende en el momento en que miras la cruz y entiendes y vibras y sientes en tu corazón y piensas en tu mente lo que dijo el apóstol Pablo una vez grandemente. Gloria, es más, te lo voy a decir, también lo tengo en el Kindle, ¿verdad? No. Traigo la Biblia con la que no se puede buscar texto. Está en el teléfono y lo estoy usando. Pero tú sabes qué texto te digo. Pablo dice, de los cuantes, ¿sí? El más grande pecador soy yo. Cuando tú tengas esa capacidad de reconocer, sí lo soy, y la verdad de Dios te confronte y abraces la cruz, comienza un proceso de restauración, de perdón, de regeneración espiritual. Después de eso, tú, y no estoy diciendo que dure años, puede ser en un día, en una hora. Dios es el eterno, soberano. A partir de eso, tú puedes tener la facultad de hablar de lo que quieras. Nadie te puede juzgar, nadie te puede atacar, y si lo hacen, están atentando contra Dios y su verdad, y Dios los va a quitar por ser obstáculos, piedras de tropiezo, incomodidad. No te preocupes. Pero mientras tú seas inmoral y estés justificando tu perversidad, tu maldad, ¿verdad? Tus abusos, tus pecados, tus errores, tus delitos, justificándolos, ¿sí? En ese argumento ignorante, denigrante, tan bajo, ¿verdad? De haciendo culpable a Nazón Joaquín García y a la luz del mundo, ¿sí? Lo cual es verdad. Pero si tú tomas eso como justificación personal, ¿sí? Mentalmente y emocionalmente, y te consuelas a ti mismo, ¿sí? Te apacientas a ti mismo diciendo, bueno, haces tu fechoría, haces tu pecado, haces tu perversidad, cometes tu error, tu equivocación, violas la ley civil, la ley gubernamental, la ley social, ¿verdad? Y te justificas a ti mismo diciéndote, bueno, Nazón Joaquín García es peor. Ay, es que hay peores que yo. Si tú piensas de esa manera, sientes de esa manera, ¿sí? No tienes ningún derecho, escúchame bien, a hablar de la verdad. Cállate la boca una vez más. Ahora, como ya lo dije, ¿verdad? Abundarán los videos de cristianos hablando, ¿verdad? De la luz del mundo, de Nazón Joaquín García, de los documentales que va a estar publicando Netflix y HBO. Y vas a ver que va a haber lluvia de cristianos muy morales. Te van a dar clases de falsa piedad, clases de moralidad. Pero ya todos sabemos que esta iglesia protestante es perversa y a Dios no lo puede engañar. Tu pastor, tu organización religiosa, tu asamblea de Dios, la red pastoral que sea, tu secta protestante, a el Creador no puede engañar, ¿sí? Y muchos de ellos van a ser hallados, van a ser pesados en balanza y van a ser hallados culpables. Ten precaución, la conclusión es esta, ¿verdad? Sé como San Cipriano, que creó un monstruo con toda su literatura y sus grimorios de hechicería, ¿verdad? Pero después se convirtió a Cristo, ¿sí? Y se arrepintió de haber hecho lo que hizo. Para ser llamado santo, la primer cualidad es que tú entiendas que el otro no es peor que tú y tú eres el peor de todos. Es un estado de conciencia que te va a producir humildad, genuinidad, sinceridad, autenticidad, superioridad, autoridad, ¿sí? Provisión, prosperidad. Es un estado de libertad en realidad. Tú, al no
querer reconocer eso, al no querer aprender eso, te estás cerrando a la fuente universal de amplios y abundantes recursos, ¿sí? En Dios, en Cristo Jesús, a que Él te supla con todas sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te estás cerrando a una vida mejor. Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará. Ahí síguele, ahí vas a estar. Mientras intentes, mientras seas ambicioso, mientras te afanes, ¿sí? Mientras insistas en quererte hacer el moral, y a Nazón Joaquín García inmoral, que ya lo hizo el gobierno de Estados Unidos federal, el creador universal, ya lo hicieron culpable, no lo hiciste culpable tú, ¿sí? Pero mientras tú sigas vibrando y pensando que él es peor que tú, ya hablé en todo el video acerca de este tema, extenso tema, mientras tú sigas pensando que él es peor que tú y se te olvide el verdadero fundamento del cristianismo, que es el arrepentimiento y de considerar al prójimo superior a ti y ser tú, como dijo Pablo, el peor de todos los pecadores, que no eres digno de Dios, mientras tú no hagas eso, no pienses de esta manera, ¿verdad? No vas a prosperar. Y si tú crees que estás prosperando, podrías tener más, pero por tu dureza de corazón, atesoras condenación para tu vida en el día de la verdad. Las puertas del cielo, las ventanas del cielo, ¿verdad? La afluencia financiera, la salud, la sanidad que tú esperas, se detiene, se limita. A ti no llega, la esperas hasta el día que te arrepientas. No te consueles, no te apacientes a ti mismo, no te justifiques. Ahora que ves los documentales de La Luz del Mundo y de Nazón Joaquín García. De todo corazón deseo que tengas paz, salud mental, salud emocional, salud física, armonía y balance en tus relaciones. Que un día te arrepientas, que confieses con tu boca que Jesús es el Señor, que vibres alto emocionalmente y en tu corazón creas que Él, Jesucristo de Nazaret, resucitó entre los muertos al tercer día. Además, añado que es mi deseo que el día de mañana, ¿verdad?, habiendo descansado previamente esta noche, abras tus ojos, ¿verdad?, y tengas emoción de vivir. Considera esto como una opción, un argumento, siempre, siempre a tu beneficio, a tu favor. Muy sinceramente y muy genuinamente, te lo digo yo, Eduardo Tejeda, este domingo 17 de septiembre del 2023, a las 3:33 de la tarde, desde este parque, el Parque de Aveiro, en la Veneza portuguesa, en Aveiro, en Portugal, testificando mucha belleza física, mucha belleza climatológica, mucha belleza ambiental, mucha belleza natural, mucha belleza en la fauna, en la flora, mucho atractivo audiovisual. Testifico que además de todo esto hay algo más. Jesucristo es el Señor, Él es la verdad, escúchame, con toda razón, te lo digo yo, en experiencia propia. Esto es Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda. This is Public Gospel, everything concerning, everything related to the Gospel, by Eduardo Tejeda.